Muchas gracias, señora alcaldesa. El Real Decreto Ley 12/2012, el 30 de marzo, permitió que los defraudadores de este país pudieran regularizar su patrimonio pagando exclusivamente una tasa del 10% y siendo perdonados tanto de los intereses de demora como de la sanción que pudiera proceder. Cierto es que desde aquel año 2012 todos los colectivos de fiscalistas avisaron de que estábamos incurriendo en una norma que podría ser contraria a la Constitución, que era contraria a la Constitución. El Partido Socialista, en concreto el Grupo Parlamentario, así lo consideró e interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue resuelto 5 años más tarde, en términos en los cuales consideraba de que la amnistía, la regularización fiscal extraordinaria, tal como la llamó el Partido Popular, y lo decía el Real Decreto, que era contraria a la Constitución y nula. Pero el Tribunal Constitucional no solamente dijo que era nula, sino que se deshizo en frases lapidarias. Concluyó que el Estado o el Gobierno pues había abdicado de su obligación de hacer efectivo el deber de todos los ciudadanos a concurrir con los gastos públicos. Consideró que se estaba legitimando como opción válida a quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar. El Tribunal Constitucional dice que se quebró el principio de justicia y que se quebró el deber mismo de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme enuncia el artículo 31 de la Constitución. Pues bien, cuando el Tribunal Constitucional le dice esto a un ministro de Hacienda, evidentemente no debería continuar ni un segundo más en el cargo, so pretexto o so pena de convertirse en cómplice de una irresponsabilidad política y fiscal. ¿Con qué fuerza moral vamos a pedir a los ciudadanos que contribuyan habiendo apoyado una norma de este calibre? Por otra parte, la amnistía, además, ha sido una amnistía mal ejecutada. Fue aprovechada por corruptos y por delincuentes para regularizar. Y a los hechos nos remitimos. Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, la familia Pujol, Diego Torres, se han aprovechado de ella. Fue poco transparente, no se nos comunicó quiénes eran los amnistiados y se rechazaron todas las iniciativas para conocer de esta identidad. Se pagó menos de un 10%, porque se interpretó de una forma que hacía que lo que se pagara finalmente, al final solamente fue un 3%. Y luego se configuró y se dijo como motivación que era alternativa a la subida de impuestos. No nos gusta subir impuestos, dijo el ministro Montoro, instantes antes de subir en un plazo de año y medio 5 veces el impuesto sobre la renta, de subir hasta 4 veces el impuesto de sociedades, de subir el IVA, de subir las tasas académicas, de plantear un impuesto sobre depósitos bancarios. Lo han subido todo, realmente. Con lo cual, no nos quedaba ningún tipo de justificación ya para la medida, más que la necesidad de obtener recursos, pues ni siquiera esa. No se obtuvieron recursos, se obtuvieron la mitad de lo que estaba planificado. Y, por otra parte, les pongo aquí un gráfico. En el gráfico ven la evolución de la lucha contra el fraude realizada por la agencia tributaria. La amnistía recaudó 1.000 millones. Pues bien, cuando de verdad se quiso luchar contra el fraude, que fue con la ley antifraude de finales del 2012, la modificación del Código Penal y la modificación de la ley general tributaria, no se consiguieron 1.000 millones más cada año, sino que se consiguieron 2.000 y 3.000 millones más. Es decir, que luchar contra el fraude compensa y se saca mucho más dinero que planteando una amnistía. Incluso el único año en que se bajó la recaudación fue el año del 2012. ¿Por qué? Porque afectó a la conciencia colectiva de los ciudadanos. Pues bien, se plantearán, ¿qué tiene que ver esto con nuestro ayuntamiento? Pues tiene mucho que ver. Uno de los recursos de nuestro ayuntamiento es el PIE, la participación en los ingresos del Estado, en concreto la participación en el impuesto sobre la renta. Pues bien, el hecho de que el Estado obtuviera del orden de 20.000 millones menos de recaudación por el impuesto sobre la renta nos ha primado a nuestro ayuntamiento de aproximadamente unos 30 millones de euros en concepto de participación en los ingresos del Estado. Por lo tanto, la iniciativa que les vengo a traer hoy, después de denunciar la ilegalidad de la amnistía y después de haberles justificado por qué nos daña a nuestro ayuntamiento, lo que solicita a sus señorías es que se nos apoye en cuanto a que debemos ordenar a la agencia tributaria que compruebe estas declaraciones de la amnistía. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional ha dicho que se pueden comprobar hasta el 30 de junio, que nos queda una semana, y en cualquier caso, tanto que la agencia tributaria compruebe como que no compruebe, que por otra parte se indemnice a las entidades locales
por la pérdida de recaudación que ha tenido derivada de no ingresar lo que le corresponde en concepto de participación de los ingresos del Estado en el impuesto sobre la renta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Bogan. A continuación tiene... Muchas gracias. La proposición es una proposición técnica. El hecho de valorarla entre 15.000 y 25.000 millones trata de una estimación basándose en los datos del ministro de Economía y Hacienda de 40.000 millones, aplicando el tipo efectivo del gravamen sobre el ahorro, sobre las rentas de trabajo. Bueno, es una cuantificación técnica y tengo los datos y cuando quiera pues se los hago llegar. Por otra parte, señor Íñigo, pues, por supuesto que ha habido otras amnistías fiscales, pero tenían otras connotaciones. Tenemos que hablar de la amnistía fiscal de Boyer, en que, si se recuerda, veníamos de una dictadura y, por tanto, lo que tratábamos es de recuperar el dinero que estaba fuera de España y que volviera a España. Por otra parte, la del señor Solchaga, estábamos en un momento en el cual existía secreto bancario en el país y necesitábamos eliminar ese secreto bancario y que los pagarés del Tesoro cogieran y se hicieran no opacos. Con todo, yo no estoy de acuerdo con ninguna amnistía fiscal, pero tengo que reconocer de que había justificación más que en esta, que no había ninguna justificación, porque la única justificación es la económica, señores. La única justificación que dio el ministro es allegar los recursos necesarios para evitar el rescate. Pues bien, en el mismo 2012 tuvimos un rescate bancario, aunque les pese reconocerlo, y fuimos rescatados, con lo cual la amnistía no sirvió para nada. Por otra parte, le tengo que decir que esa recaudación que hemos obtenido ahí se ha conseguido no por la amnistía fiscal. Lamento decirle que no ha sido por la amnistía, sino que ha sido a través de la modificación de la lucha contra el fraude, que es así que ha sido una modificación que aplaudo, sugerida por mi asociación, por la Asociación de Inspectores de Hacienda, que entregaron al propio ministro 238 medidas en primicia para que aplicara y aplicó algunas de ellas. La declaración modelo 720 fue la que trajo que esos contribuyentes pudieran regularizar, que es la declaración de bienes en el extranjero, y no la declaración 750. Porque le voy a decir una cosa, esa declaración fue encerrada bajo 7 llaves, ni siquiera los inspectores podíamos acceder en un principio a comprobar esas declaraciones. Con lo cual, difícilmente pudo haber servido de nada, sino lo que fue la tramitación posterior de la amnistía. ¿Los señores estos pagan sus impuestos? Pues claro que los pagan, pero los pagan porque hemos acentuado la lucha contra el fraude. En el ejemplo que les he puesto ahí, bueno, no es un ejemplo, son datos del propio Ministerio sobre la recuperación de deuda, verá usted que la recuperación de deuda no se produjo en el año 2012 ni en el año 2013. Se produjo cuando entró en vigor la reforma fiscal operada por la reforma de la Ley General Tributaria y el desarrollo de la ley antifraude. Y finalmente, creo que ya casi le he contestado a todo lo que se ha dicho. Sí, finalmente quiero decirle que en cuanto a la prohibición de las amnistías por ley que ha ofrecido su Gobierno, le quiero decir que es papel mojado, porque ya existía una norma con rango de ley desde el año 1992 que prohibía sucesivas amnistías y ustedes se pasaron por el forro. Muchas gracias. Muy bien, para concluir.